Gracias, Horacio. Ya veo, pero ¿con quién estás, eh? Ya dio el primer golpe el cirujano. Bueno, una de las dificultades que tenemos el día a día en pacientes con tumores del tubo digestivo, pues es el cáncer gástrico. Si bien, si uno ve lo que está reportado en la literatura, y esa es una comparación del año el año 2000 al año 2010, se ha estado reportado que ha habido una disminución en la mortalidad por cáncer de estómago, pero como seguramente lo comentará el doctor Gallardo más adelante, que es un oncólogo médico chileno, pues la dificultad del cáncer gástrico seguimos teniéndola, seguimos viendo pacientes frecuentemente con etapas avanzadas. Uno de los problemas es que tenemos alto porcentaje de enfermedad localmente avanzada y resecable y metastásica, y es obvio, pues eso repercute en su supervivencia. Esas gráficas son de Estados Unidos, donde aún a pesar de ser una enfermedad localizada y aún a pesar del máximo esfuerzo quirúrgico, tratando de resecarlos completamente, pues aún así la supervivencia sigue siendo limitada. No queda duda que pacientes con extensa enfermedad locorregional, que difícilmente se podrá completar una cirugía R0, pues son los que habitualmente son referidos al servicio de oncología médica para darles un tratamiento de neoadyuvante o de inducción. La circunstancia es, donde siempre hemos estado con algunas opiniones encontradas, es qué hacer en los pacientes con cáncer de estómago cuando se considera completamente resecable. Obviamente vemos el punto de vista del cirujano, donde dice que pues, es muy fácil hay que quitarlo y seguramente se va a curar, pero luego tenemos la visión del clínico, donde pues sí estamos totalmente de acuerdo que se lo podrá quitar, pero eso no necesariamente significa que el paciente va a estar curado. Por lo cual, si sumamos esfuerzos, lo que sabe hacer el cirujano con lo que sabemos hacer nosotros, pues seguramente el paciente tendrá una mejor supervivencia. Ya que, aún a pesar de que estos enfermos completamente resecables, pues aún a pesar de eso, la supervivencia a 5 años va desde el 20 al 60%. Obviamente, si lo comparamos con otras patologías neoplásicas donde etapas tempranas, pues uno ve etapa 1, etapa 2, pacientes vivos a 5 años entre el 80 y el 90%, lo cual no sucede en cáncer de estómago. Y ven una publicación en el año 2004 de 1.172 enfermos completamente resecados con un R0, un R que les asusta a los cirujanos, pero en un R0, vean que el 42% de esta serie tuvo una recurrencia, no solamente locorregional, sino también a distancia y en cavidad peritoneal. Entonces eso significa que debe de ser manejado no solo con cirugía, tiene que haber un manejo sistémico para reducir todas estas salvedades. De acuerdo a las guías de ESMO en Europa, pues hay 2 rutas de manejo, excluyendo la enfermedad metastásica o localmente avanzada y resecable o los resecables T1N0, pues del resto tenemos 2 caminos, el que los cirujanos, que la cirugía primero complementada con un tratamiento postoperatorio o la quimioterapia preoperatoria. Y de acuerdo a los expertos en Europa, pues se considera como que esta es la ruta preferible. Y como lo veremos un poquito más adelante, pues igual yo lo considero que es la mejor ruta en este grupo de pacientes. Una dificultad para cáncer de estómago, pues es la diversidad de presentación y la diversidad terapéutica. Y aquí, si uno llegara a tener el padecimiento, pues, ¿qué es lo que uno quisiera recibir? Pues quimio-radio es en gran parte, al menos en lo que es Norteamérica. Si quiero recibir nada más quimioterapia, pues lo hacen los asiáticos, o la modalidad perioperatoria o neoadyuvancia lo hacen más los europeos. Y es muy diverso y dependerá ya de cada clínico. Lo que sí, que es bien importante establecer el sitio del tumor primario y nos enfocaré específicamente al cáncer de estómago. Pero ¿por qué iniciar con quimioterapia y no que siga siendo operado todos los enfermos de cáncer de estómago localizado? Pues hay varias
justificaciones. Obviamente no es lo mismo la penetración de la quimioterapia en un órgano intacto a cuando ya fue manipulado y mutilado por el cirujano. Pues obviamente la posibilidad de penetración del fármaco es limitada. Hay que disminuir el tamaño tumoral para que tenga una mayor efectividad el grupo quirúrgico, eliminar la enfermedad micrometastásica, obviamente en escenario prequirúrgico. Logramos identificar la sensibilidad en vivo y mejoramos los síntomas de manera rápida. Existen algunos estudios que han avalado esta visión. El primero de ellos que se intentó demostrar que el tratamiento preoperatorio era mejor fue un estudio europeo donde únicamente dieron 2 ciclos de quimioterapia llevados a cirugía, comparados con 72 pacientes de únicamente cirugía. Este fue el primer ensayo publicado bajo esa perspectiva, donde, pues, de acuerdo a lo que es la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión, en este pequeño ensayo, donde nada más se dio 2 ciclos de tratamiento preoperatorio, pues no hubo una diferencia en estos 2 parámetros de eficacia. Pareciera que a lo mejor no era tan efectivo, pero surgieron otros estudios que sí confirmaron el beneficio del tratamiento neoadyuvante. El primero de ellos es un estudio francés publicado en el 2011, en el cual en todos los enfermos considerados resecables, una de las dificultades es que incluyó pacientes con cáncer de esófago tercio inferior, de la unión y de estómago, fueron aleatorizados a recibir entre 3 y 4 ciclos de quimioterapia, cirugía y más quimioterapia versus únicamente cirugía. Y siendo de los primeros datos representativos, pues vemos lo que es la sobrevida libre de enfermedad, 34% en el grupo de pacientes sometidos a quimioterapia versus únicamente 19% con el brazo de cirugía. Y fue lo mismo para la supervivencia global, 38 versus 24% a favor del tratamiento neoadyuvante. Entonces, este fue el primer de los estudios que, pues obviamente confirma, no lo confirma, sino daba la apertura para ensayar aún más el tratamiento neoadyuvante. El segundo de ellos, que fue el europeo un poco antes que el anterior, igual, pacientes resecables, 3 ciclos de quimioterapia a base de pirubicina contra únicamente cirugía, y el resultado fue exactamente el mismo, 32 versus 18% en sobrevida libre de progresión a favor de la quimioterapia neoadyuvante, y la supervivencia global 36 versus 23%, una diferencia del 13% absoluto. Entonces ya 2 reportes con iguales características, con los iguales resultados a favor del tratamiento neoadyuvante. Existe el metaanálisis, se incluyeron 14 ensayos de prueba de neoadyuvancia, más de 2.400 pacientes, la mayoría de cáncer de estómago, y hubo datos consistentes. Primero, que hubo una reducción del 19% en el riesgo de muerte en el grupo de pacientes que recibieron quimioterapia preoperatoria. Hubo una reducción del riesgo de muerte, obviamente si la recepción era R0 versus R1 versus R2 en cuanto a su supervivencia. Entonces, los 2 estudios anteriores más el metaanálisis precisamente confirman y apoyan el uso del tratamiento neoadyuvante. Algunos parámetros en este metaanálisis: a menor edad, mayor el beneficio de la neoadyuvancia, le va mejor a los hombres que a las mujeres, y la localización les va mejor a los que están en la unión esófago-gástrica o incluso el tercio superior del estómago. Y por último, el más reciente estudio de neoadyuvancia, presentado en el ASCO de este año, donde se comparó el uso de docetaxel versus el esquema de pirubicina. Fueron pacientes con etapa 1 a 3 completamente, que eran resecables, se eran aleatorizados, posteriormente quimioterapia, cirugía y quimioterapia postoperatoria. En este demostró que la combinación con docetaxel tenía una ventaja en sobrevida libre de progresión como una ventaja en su supervivencia global. Entonces, este estudio no comparaba, asumiendo que ya la quimioterapia neoadyuvante ha sido aceptada por muchos lugares, pues comparó otros esquemas de tratamiento, y la conclusión es que el esquema que incluye el docetaxel es mejor que el que no lo incluye.
Se ha intentado con otras pautas, si bien es de quimioterapia y radioterapia postoperatoria, pero lo que se los presento es que básicamente a los enfermos fueron aleatorizados a recibir 3 ciclos de esquemas con epirubicina, fueron 2 grupos y aquí el único punto diferente es el complemento adyuvante de quimio-radio. Pero yo lo traigo básicamente para ver que los porcentajes de respuesta y los porcentajes de resecabilidad en los dos brazos pues fue prácticamente lo mismo y el resultado pues fue lo mismo, dar quimioterapia versus quimioterapia postoperatorio, lo cual el doctor Callado ahondará más considerando el plan adyuvante. Pero analizando ya todos los grupos y viendo todos los estudios, pues hay cosas que hay que resaltar. Esto es la supervivencia a 5 años con los esquemas de quimioterapia preoperatoria y con los 2 brazos de tratamiento con únicamente cirugía. Si lo vemos específicamente en porcentajes, pues viven más el grupo de pacientes que reciben quimioterapia versus únicamente cirugía. Y son pacientes que se consideran resecables. Entonces, pues al menos en el primer parámetro de eficacia, la quimioterapia neoadyuvante demostrado que es mejor. Si lo vemos en la sobrevida libre de enfermedad a 5 años, 18-19% con únicamente cirugía versus 32 hasta 41% con el uso de quimioterapia preoperatoria. Entonces, el segundo parámetro de eficacia corresponde a favor de la quimioterapia neoadyuvante. Obviamente, una de las dificultades de estos estudios es que es muy dispar los grupos, donde el porcentaje de cáncer gástrico incluidos en otros ensayos pues es muy diferente. Hay desde 23% hasta ensayos que llevan el 82 o el 83%, lo cual a veces hace un poco más complicado la comparación de los estudios. Porque no es lo mismo atender y tratar un paciente con cáncer de estómago, donde pues apunto yo más al uso de la quimioterapia perioperatoria neoadyuvante, que es muy diferente a tratar un paciente con cáncer de la unión esófago-gástrica o del tercio inferior del esófago, donde básicamente gran parte de la información apoyan al manejo de quimio y radio preoperatoria seguido con cirugía. Y el tercer punto de eficacia entre la quimioterapia neoadyuvante y únicamente cirugía, pues es el porcentaje de resección R0. Si son sometidos de entrada a todos los enfermos con cirugía, lo que está reportado en los dos estudios comparativos, la posibilidad de llevarlo a R0 de entrada va del 66 al 74%, pero si le damos quimioterapia preoperatoria, ese porcentaje se incrementa desde el 69 hasta el 84%. ¿Y por qué es importante llevarlos a R0? ¿Por qué es importante llevarlos a R0? Por esta simple circunstancia. Un paciente que se trata con cirugía y llevado a R0, la posibilidad de estar vivo a 5 años es del 37%, superior al 7% cuando hay una resección R1. Entonces, si tenemos un mayor porcentaje de pacientes que los llevamos a R0, les ayudamos al cirujano a que logre incrementar ese R0, pues es obvio que la posibilidad de que el paciente esté vivo en un mayor porcentaje pues es ideal. Por lo cual, yo siempre lo he dicho con el grupo clínico, aquí no es de que si es una cosa mejor que la otra, sino es sumar esfuerzos para un mejor resultado de los enfermos. Y desde el punto de vista experimental, que si bien nosotros, yo de manera particular abogo por incorporar la radioterapia a los esquemas preoperatorio, pues existe poca información del uso de quimio-radio preoperatoria. Existen algunos reportes, el principal seguidor de la quimio-radio es el doctor Ayani en el Anderson, y tiene reportes del uso de quimio, seguido de quimio-radio y posteriormente cirugía, con una posibilidad de resección del 77% y una respuesta patológica del 26%. Si bien es un brazo experimental, no es un parámetro estándar del manejo de la combinación. Y ya como conclusiones, les digo, bueno, que el cáncer de estómago es con enfermedad loco-regional, pero los que son resecables, si bien es posible que se siga utilizando la cirugía de entrada, pero no podemos dejar de lado que si a este grupo de pacientes le damos quimioterapia preoperatoria, pues vamos a incrementar la posibilidad de resección R0, vamos a incrementar la supervivencia libre de enfermedad y vamos a incrementar la supervivencia global. Los 3 principales parámetros de eficacia se han demostrado con los diferentes estudios que es mejor dar quimioterapia neoadyuvante, por lo cual yo creo que debemos de
hacer un paro en el camino y reconsiderar a todos los enfermos que tengan enfermedad localizada, llevarlos a quimioterapia primero y no a cirugía. Y está por definirse un mejor esquema en el caso de pacientes con sobreexpresión de HER2 positivo, posiblemente incorporar el trastuzumab pueda dar mejores resultados. Gracias por su atención.